¿Qué entendemos por fase avanzada? Entendemos que el paciente tiene una fracción de eyección ya muy baja, muchas veces cercana al 30% y a veces menor del 30%. Ya la insuficiencia cardíaca izquierda se transformó en una insuficiencia cardíaca global. El paciente tiene una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada es el estadio final de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y obviamente, con esta miocardiopatía dilatada, la gran dilatación de las cavidades cardíacas produce muchas veces la aparición de soplos, de insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, que no hace más que agravar más todavía el cuadro de insuficiencia cardíaca. Y además, en estos momentos ya las aurículas están dilatadas, sobre todo la aurícula izquierda, y es muy frecuente que el paciente presente una fibrilación auricular. El problema es que cuando la aurícula se fibrila, pierde su capacidad contráctil, porque cuando la aurícula está fibrilada, se despolariza 600 veces por minuto y entonces pierde la capacidad de contraerse. Se dice históricamente en los libros que la aurícula fibrilada se mueve como si fuera una bolsa con gusanos. O sea, no hay una contracción auricular enérgica. Al perderse esa contracción auricular enérgica, se pierde el componente de la patada auricular sobre el volumen minuto cardíaco. Y eso provoca que el volumen minuto del corazón caiga un 30% adicional, lo cual en un paciente tan crítico es muchísimo. Imagínese que este señor a lo mejor tiene un volumen minuto de 3 litros 200 y pierde el 30% de eso. Entonces queda en una situación ya casi limítrofe con el shock cardiogénico. Además, cuando las aurículas se dilatan y están fibriladas y no se contraen, se acumulan trombos en la aurícula. También se pueden acumular trombos en el ventrículo, sobre todo cuando la cavidad del ventrículo está muy dilatada y más todavía si tiene áreas de necrosis, porque son zonas del ventrículo que no se mueven, no se contraen. Entonces se forman trombos. Por supuesto, el riesgo es que esos trombos se desprendan y formen émbolos. Si se desprenden trombos de las cavidades izquierdas, esos émbolos van a salir por la aorta y pueden ir a parar a cualquier lado. Pueden ir por la carótida y alojarse a nivel cerebral, producir una ACV. Se pueden meter en la coronaria, producir un infarto. Se pueden meter en la arteria esplénica, producir un infarto de vaso. En la arteria hepática, un infarto hepático. En la mesentérica, un infarto intestinal. Se puede meter en cualquier lado. Se puede meter en las arterias de los miembros inferiores, producir oclusiones agudas con isquemias arteriales agudas de miembros inferiores. Por eso, para evitar eso, cuando usted ya tiene un paciente con miocardiopatía dilatada, se aconseja anticoagularlo directamente con acenocumarol. Nombre comercial es el Sintrom. Vienen comprimidos de 1 miligramo
y usted tiene que llevarle el tiempo de quick 2 a 3 veces por encima del valor normal. El quick normal es de 12 segundos. Entonces, estos pacientes tienen una firme indicación de ser anticoagulados. Un tercio de los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada se pueden morir de muerte súbita porque presentan en estos estadios avanzados de la insuficiencia cardíaca, presentan arritmias ventriculares y esa arritmia ventricular puede evolucionar a una taquicardia ventricular y a una fibrilación ventricular y producir una muerte súbita. Para eso podemos hacer dos cosas. Por un lado, podemos darles antiarrítmicos. Los antiarrítmicos que más se usan para las arritmias ventriculares son la amiodarona oral. Se puede usar también el sotalol oral. Son los dos antiarrítmicos que más se usan para prevenir estas arritmias ventriculares. Después tenemos algunas drogas nuevas que se pueden administrar y que tienden a mejorar el cuadro de la insuficiencia cardíaca. La primera droga es el vericiguat, con C, vericiguat. Esta droga es un estimulador de la guanilato ciclasa y lo que hace es incrementa la cantidad de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es una sustancia que produce vasodilatación. Al producir vasodilatación disminuye la poscarga y al disminuir la poscarga mejora la insuficiencia cardíaca. Se comienza con una dosis de 2,5 miligramos por día y se va aumentando lentamente hasta llegar a los 10 miligramos por día. Es el vericiguat. Otra droga nueva que también se ha salido al mercado hace poquito tiempo es una droga que es un activador de la miosina cardíaca. El nombre de la droga, el nombre del medicamento, no el nombre comercial, es el omecamtiv mecarbil. Omecamtiv mecarbil. Se usa una dosis entre 25 y 50 miligramos 2 veces por día. Actúa sobre la miosina cardíaca en forma selectiva, aumenta la capacidad de contracción, prolonga la sístole del ventrículo y tiene la capacidad de no aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. Ha demostrado esta droga disminuir las internaciones y la muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Otra cosa que podemos hacer cuando ya el paciente está en los estadios muy avanzados es citarlo a la unidad coronaria y pasarle por vía intravenosa una dosis de dobutamina. La dobutamina la estudiamos cuando dimos la clase de shock. Es una droga inotrópica que actúa sobre los receptores beta y cuando usted se la pasa al paciente en terapia intensiva, por más que usted le dé una sola dosis, se vio que la mejoría que usted logra con la medicación suele durar más o menos unos 10 días. Entonces se puede hacer que el paciente cada 10 días se interne en la
unidad coronaria y pasarle dobutamina, una dosis de carga de dobutamina, con el objetivo de mejorarle la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En el capítulo de shock, hay algunas drogas nuevas que se están utilizando en la insuficiencia cardíaca avanzada. Yo ahora lo saqué eso del capítulo de shock y lo puse acá porque me parece que tiene más sentido que esté en este capítulo. Estas nuevas drogas se dividen en dos grupos. Un grupo que son agentes sensibilizantes al calcio. Estos agentes sensibilizantes al calcio lo que hacen es incrementan la respuesta que el miocardio tiene frente a un determinado nivel de calcio. Además tienen una acción inhibidora de la fosfodiesterasa, lo que aumenta el inotropismo cardíaco y produce vasodilatación. Hay dos drogas que hacen esto. Una es el pimovendam. El pimovendam viene en comprimidos, se puede dar por vía oral, vienen comprimidos de 2,5 miligramos, de 5 miligramos y de 10 miligramos. La dosis es de 0,25 miligramos por kilogramo de peso y se da cada 12 horas. Mejora el ejercicio, mejora la tolerancia al ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, mejora los síntomas, aumenta el volumen minuto, mejora la resistencia vascular periférica. Tiene buena tolerancia, tiene pocos efectos adversos, puede producir vómitos, diarrea y anorexia, taquicardia, letargo y petequias. Una droga parecida a esta es el lemosivendam. El lemosivendam se da solo por vía intravenosa, aumenta el volumen minuto un 30%, lo cual es, en un paciente tan crítico, es un porcentaje muy importante. La dosis está por vía intravenosa, es 0,1 a 0,2 microgramos por kilo por minuto. Darle el lemosivendam como es intravenoso es muy parecido a lo de la dobutamina. Es más o menos lo mismo que darle la dobutamina. Y después hay dos drogas más que son agonistas dopaminérgicos que actúan sobre el receptor de la dopamina. La primera es la ibopamina. La ibopamina es como la dopamina, pero se puede dar por vía oral. 100 a 200 miligramos, 3 veces por día. A dosis bajas actúa como la dopamina en los receptores dopaminérgicos renales, produce poliuria y vasodilatación. A dosis más altas actúa sobre los receptores beta 1 y en dosis muy elevadas puede actuar en receptores alfa 2 y ahí producir vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica. Por eso no hay que darlo en dosis tan altas. Mejora los síntomas, en general en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Puede producir gastritis, ansiedad, cefalea, mareos, temblor, poliuria. Y la cuarta droga es el fenoldopam. Fenoldopam. Actúa también en los receptores dopaminérgicos. Este tiene poco efecto adrenérgico. Actúa sobre todo en los receptores dopaminérgicos tipo 1, produce vasodilatación y aumenta la diuresis y la natriuresis. Se usa en la insuficiencia cardíaca avanzada por vía intravenosa.
Se comienza una dosis de 0,1 microgramos kilominuto y se puede aumentar hasta 0,5 microgramos kilominuto. Como ven, son manotazos de ahogado frente a un paciente que está ya con un cuadro casi terminal y extremadamente grave, ¿no? Además de las medicaciones, tenemos algunos procedimientos y algunos dispositivos que pueden ser útiles en los pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada. Lo primero es colocar un cardiodefibrilador implantable. El desfibrilador implantable es como un marcapaso que lo que se hace es detecta si el paciente presenta una taquicardia ventricular. Si el paciente tiene una taquicardia ventricular sostenida, este cardiodefibrilador puede darle hasta 4 descargas de 400 joules. Si con esas 4 descargas te desfibriló, evitó que vos te mueras. Yo les contaba el otro día a los alumnos que antes de que estuviera la doctora Díaz, teníamos un profesor titular de rayos, que era un médico radiólogo del Churruca, un tipo que sabía mucho, y el tipo era un cardiópata severo, tenía 60 años, había tenido 2 o 3 infartos, estaba en lista de espera de trasplante cardíaco. Y un día me lo encuentro en la facultad, en el edificio viejo, y le digo, ¿qué haces? Hace mucho que no te veo. Bien, bien, me dice, ayer me morí. ¿Cómo que te moriste? Sí, me dice, tuve una arritmia ventricular, hice una muerte súbita. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, tengo el cardiodefibrilador que me dio 2 patadas de 400 joules y con la segunda patada de 400 joules me salvé, salí de la fibrilación. Ese es el cardiodefibrilador. Y murió a los pocos meses, no se llegó a trasplantar. Pero eso de las cargas son 4 por vez o 4 y ya no vale No, nada. mientras el cardiodefibrilador sensa que vos seguís en taquicardia sostenida, te tira 400 joules la primera vez. Si seguís, te tira 400 joules la segunda vez. Si seguís, te tira 400 joules la tercera vez. Si seguís, te tira 400 joules la cuarta vez. Si seguís, rezá porque estás muerto. Doctor, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Pero en qué capítulo estás y en qué tomo, por favor? Estamos en el tomo, me parece que usted está un poco, no sabe dónde estamos en tiempo y espacio. Estamos en el tomo del resto de la patología cardíaca, en el tema insuficiencia cardíaca izquierda, manejo de la insuficiencia cardíaca en consultorio, en el capítulo número 44, que se llama Tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada con bajo fracción de eyección. Bueno, después... Doc, neste caso, hay que hacer tipo, no caso lo que pasó con él, hubo 4 descargas del aparato, hay que hacer un reemplazo del cardiodefibrilador. Tengo entendido que se reemplaza como la batería. Ah, sí, ok. O se recarga la batería. Ajá. Porque, bueno, el aparato almacena una determinada cantidad de electricidad. Si la gastás, la tenés que reponer. Ok. ¿Y quién lo pone? ¿Cirujano cardíaco o el cardiólogo intervencionista puede hacer? ¿Quién coloca el aparato? Sí.
El aparato lo puede poner un cardiocirujano porque necesita hacer un bolsillito en el tejido subcutáneo donde poner el motorcito. O sea, la colocación del catéter es una boludez, la puede hacer cualquier médico, pero como necesitas hacerle como un bolsillito abajo de la piel y ahí poner el motorcito, en general lo hace un cirujano. Ah, sí, ok. Gracias. Bueno, después tenemos lo que se llama la resincronización de los ventrículos. Esto es un poquito complejo para explicarlo, pero vamos a tratar de explicarlo. Muchos pacientes, más o menos un 35% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, tienen un bloqueo completo de rama izquierda. Se ve en el electro que tiene un bloqueo de rama izquierda, el eje está desviado a la izquierda alrededor de menos 30 grados. Cuando usted tiene un bloqueo completo de la rama izquierda, primero se despolariza el ventrículo derecho. Y recién después que se despolariza el ventrículo derecho, la onda de despolarización tiene que llegar al ventrículo izquierdo. Eso hace que el ventrículo izquierdo se contrae de una manera retrasada respecto del ventrículo derecho y respecto del septum. Eso se llama asincronía de los ventrículos. O sea, un ventrículo se contrae antes que el otro y eso hace que el latido pierda eficacia. Se inventó para esto la colocación de un marcapaso especial. Es un marcapaso que se llama de 3 cámaras o tricameral. Es un marcapaso que tiene un electrodo en la aurícula derecha, otro electrodo en el ventrículo derecho y un tercer electrodo a través del seno coronario se aloja en una vena lateral, lo que permite estimular la pared izquierda del ventrículo izquierdo. De esa manera mejora la sincronía entre los dos ventrículos y mejora la fracción de eyección. Sin embargo, cuando usted le coloca este dispositivo a los pacientes, no todos mejoran. Hay un tercio que puede no mostrar mejoría con este dispositivo de resincronización de los ventrículos. Hay otro dispositivo que se está usando que se llama modulación de la contractilidad cardíaca. Modulación de la contractilidad cardíaca. Es un aparatito muy parecido a un marcapasos, pero que aplica señales eléctricas durante el periodo refractario del ventrículo. Son señales eléctricas de bajo voltaje que no gatillan contracción del ventrículo. Ah, ¿no? Pero se vio que si bien no gatillan contracción del ventrículo, aumentan la entrada de calcio al interior de los miocardiocitos y eso mejora la contractilidad cardíaca. Este tratamiento mejora la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y disminuye la mortalidad de los pacientes. Se usa en pacientes menores de 45 años con fracciones de eyección mayor de 25 y con un QRS de duración normal. No se puede usar si hay muchas extrasístoles ventriculares y si hay bloqueo AB.
Puede complicarse con la ruptura o la desconexión del cable, como pasa con los pacientes con marcapasos, y no se pueden hacer resonancias, ni pasar por campos electromagnéticos, ni hacer deportes intensos mientras usted tenga colocado el dispositivo. Entonces, la modulación de la contractilidad cardíaca es un aparatito que es como un marcapaso, pero en vez de mandarte señales intensas que producen contracción del ventrículo, en el periodo refractario, donde el ventrículo está en diástole, manda pequeños estímulos, y esos pequeños estímulos aumentan la entrada de calcio al miocardiocito y hacen que tenga una mejoría en la contractilidad. Dispositivo interesante, no sé a quién se le ocurrió, seguramente alguna persona que estudió mucho la electrofisiología del corazón. Otro dispositivo es un dispositivo que se implanta por un cateterismo del corazón derecho, que se coloca en la arteria pulmonar y se conoce con el nombre de sensor de la presión en la arteria pulmonar. Sensor de la presión en la arteria pulmonar. Se vio que la ventaja que tiene es que te da información acerca de hasta qué grado claudica el corazón en general y el ventrículo derecho en particular, y se vio que permite entonces ajustar mejor las medicaciones y evitar algunas internaciones. Y nos queda por último, lo último que podemos hacer en los pacientes es la hemodiálisis. Muchas veces los pacientes en insuficiencia cardíaca en fase terminal se presentan con edema generalizado, con un estado de anasarca, donde le sobran varios litros en el cuerpo de agua, y además esa agua acumulada puede provocar hiponatremia, y la hiponatremia produce astenia, náuseas, vómitos, y puede producir trastornos del sensorio, obnubilación, confusión. Entonces, a veces es conveniente llamar al nefrólogo. El nefrólogo le coloca un catéter para diálisis en la subclavia y utiliza algunos procedimientos. Por ejemplo, la ultrafiltración, la hemofiltración o la hemofiltración arteriovenosa continua. Son procedimientos dialíticos que puede usar el nefrólogo y que le permiten sacar, deplesionar al paciente del agua, sacarle el exceso de agua. Entonces usted lo somete a ultrafiltración durante una semana, le va sacando el exceso de agua y lo va llevando al paciente a lo que se llama el peso seco, o sea, el peso del paciente sin agua. Esto es todo lo que podemos hacer en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda avanzada. Ahora bien, si este paciente con insuficiencia cardíaca avanzada tiene más de 70 años, no podemos hacer nada más por él. En general, los trasplantes se toleran muy mal después de los 60 años. Pero nos puede pasar que, por ejemplo, una persona joven tenga, ponerle una chica, una miocardiopatía periparto y haga una insuficiencia cardíaca a los 35 años. Bueno, con todas las medicaciones que nosotros le damos, la chica puede llegar a sobrevivir y a los 50 años ya está en fase terminal. También se puede ver eso, por ejemplo, en las miocarditis virales. Un día estaba viendo la televisión
y dice, vamos a entrevistar al presidente de la Olimpiada Argentina de Pacientes Trasplantados. Cuando dicen el nombre del tipo, a mí me suena el nombre. Cuando lo enfocan, era mi entrenador de básquet. Cuando yo jugaba al básquet, tenía 17, 18, 16 años, tenía un entrenador. Mi entrenador de básquet era el presidente de la Olimpiada Argentina de Trasplantados. Entonces el tipo le pregunta, ¿usted es un trasplantado también? Dice, sí, dice, yo tengo un trasplante cardíaco. Bueno, empezó a hablar de la organización, que esto, que lo otro. Después, a los pocos meses, me encontré con un amigo que jugábamos al básquet juntos. Le digo, che, lo vi a Silvio en la televisión, que era el presidente de la Olimpiada, pero dijo que está trasplantado. Sí, me dice, tuvo una miocarditis viral. Tuvo una miocarditis viral cuando era joven. A los 45 o 40 y pico de años hizo una miocarditis viral, evolucionó a la miocardiopatía dilatada y se tuvo que trasplantar. Por suerte le dieron un corazón y se trasplantó. Bueno, me trasplanto y por supuesto tengo que recibir inmunosupresión. ¿Ya está? ¿Me trasplanté y me salvé? No me trasplanté y me salvé. Al primer año, después del trasplante, están vivos el 80%. O sea que ya el primer año se murió el 20%. Y a los 5 años, están vivos el 60%. O sea, se murieron 40%. ¿De qué se mueren? Bueno, se mueren de rechazo de trasplante. El rechazo de trasplante es como una miocarditis por rechazo de trasplante, produce otra vez insuficiencia cardíaca. Se pueden morir también de infecciones oportunistas, infecciones bacterianas o infecciones sobreagregadas con gérmenes oportunistas debido a la inmunosupresión. Para ser candidato al trasplante, bueno, tiene que ser un paciente en insuficiencia cardíaca grado 4 o grado 3, con frecuentes internaciones por insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca está empezando a provocar deterioro hepático, deterioro renal, con una fracción de eyección menor del 25%, una presión capilar mayor de 20, un índice cardíaco menor de 2,5 litros por minuto, con arritmias ventriculares frecuentes. Y hay una prueba que se hace, que es una prueba del consumo máximo de oxígeno. Es una prueba que se le hace al paciente caminar y se mide cuánto oxígeno consume. Si consume menos de 14 mililitros por kilo por minuto, tiene indicación de trasplante. En general no se hacen trasplantes en mayores de 65 años. Bueno, con esto terminamos todo lo de insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Como tenemos tiempo, aunque no esté en el temario, vamos a seguir avanzando. Así nos queda más tiempo la clase que viene para dar algunos temas que después, si no al final, se nos van a juntar y va a ser más difícil tener tiempo para darlos con calma. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda con una fracción de eyección conservada. Esta es una patología que a los alumnos les cuesta entender qué es lo que pasa. Vamos a tratar de explicarlo con bastante claridad.
Son pacientes en los cuales el paciente está con una clínica de insuficiencia cardíaca izquierda, pero usted le pide un ecocardiograma y el ecocardiograma dice que la fracción de eyección es mayor del 50%. Es el capítulo 45 del libro. Antiguamente se llamaba a esta insuficiencia cardíaca diastólica, ya que el problema que tienen estos pacientes no es en la sístole, sino que es en la diástole. ¿Y cuál es el problema? No se puede relajar adecuadamente la pared del ventrículo. Hay una pared del ventrículo rígida o que está comprimida. Se dice hoy en día que más o menos la mitad de los casos que vemos de insuficiencia cardíaca son de insuficiencia cardíaca diastólica. Es más común en ancianos, más común en mujeres, más común en obesos, hipertensos, diabéticos, con deterioro de la función renal, y puede que un factor predisponente sea que haya insulinoresistencia. Podría ser la insulinoresistencia un factor predisponente para su aparición. Las causas son poquitas, la verdad son poquitas causas. Tenemos las miocardiopatías restrictivas. Miocardiopatías restrictivas, miocardiopatía significa enfermedad del miocardio que no es infecciosa ni es isquémica, ni es inmune. Eso anótenlo. Miocardiopatía es una afección del miocardio que no es isquémica, no es inmune y no es infecciosa. Habitualmente en la miocardiopatía restrictiva lo que hay es una fibrosis del miocardio. La causa, por ejemplo, puede ser una esclerodermia con fibrosis de la pared del miocardio. Otra causa puede ser la amiloidosis por depósito de sustancia amiloide en el miocardio. La amiloidosis a veces puede dar miocardiopatía restrictiva y a veces puede dar miocardiopatía dilatada. Y en ambos casos tienen trastornos en la diástole. Después la miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica es una patología genética donde hay un miocardio que tiene una hipertrofia, pero es una hipertrofia rara, porque lo que tiene hipertrofiado es el septum y el tracto de salida de la aorta. Por eso en nuestra época esto se llamaba miocardiopatía obstructiva hipertrófica dinámica, porque hay un engrosamiento del septum y hay un engrosamiento del tracto de salida del ventrículo. El miocardio isquémico, cuando hay una isquemia de miocardio, el miocardio isquémico se relaja mal, porque la relajación del miocardio es activa, no es una relajación pasiva, sino que tienen que pasar cosas en el miocardiocito para que el miocardio se relaje. Cuando el paciente tiene una isquemia, puede que la relajación de ese miocardio no sea la correcta. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, ustedes saben que la hipertrofia del ventrículo izquierdo tiene dos causas fundamentales, la hipertensión y la estenosis aórtica.
Al tener un ventrículo izquierdo hipertrófico, es un ventrículo que se relaja mal. Y la última causa es la pericarditis constrictiva, donde el pericardio está fibrosado y tiene calcificaciones, y ese pericardio fibrosado con calcificaciones puede comprimir al ventrículo izquierdo. Hay varios factores predisponentes a que esto aparezca. Un factor predisponente es la insulinoresistencia, otro factor es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, otro factor es la hipertensión arterial cuando no está manejada adecuadamente, la isquemia del miocardio, el envejecimiento cardíaco. Con una persona desañosa puede tener una insuficiencia cardíaca diastólica por el envejecimiento, y la amiloidosis. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes hacen edema agudo de pulmón con mucha facilidad. Pequeñas sobrecargas de volumen ya lo colocan en una situación crítica de edema agudo de pulmón. Pueden tener disnea de esfuerzo. También toleran mal el aumento de la presión arterial. O sea, si el tipo está con 130, 80, está fenómeno, pero si tiene 160, 90, ya el ventrículo claudica. O sea, claudican fácilmente ante las sobrecargas de presión y claudican fácilmente ante las sobrecargas de volumen. ¿Esto cómo se lo voy a tomar yo a usted el día del examen? Y le voy a decir, es un paciente que llega al hospital y lo ven un poco deshidratado, entonces le pasan 4 frascos de suero. Cuando le pasan el 4º frasco de suero, hace una insuficiencia cardíaca. Es un tipo que con una pequeña sobrecarga de volumen ya su corazón claudica. O que ante una transfusión le pasan una unidad de sangre y ya el corazón claudica. Pero, Sí, pero no entendí, ¿por qué el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca o qué? No, el paciente está en una situación limítrofe, pero cuando usted le coloca una sobrecarga de volumen, como ese ventrículo no se relaja bien, no tiene capacidad de acomodar una sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen hace que ya claudique. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, muchas gracias. Si el caso es por una miocardiopatía restrictiva o por una pericardiopatía restrictiva, en general lo que predominan son los síntomas de falla del ventrículo derecho. Tiene más sintomatología de falla de ventrículo derecho que de ventrículo izquierdo. También es muy común que estos pacientes tengan al comienzo un galope con un cuarto ruido. Entonces, toleran mal las sobrecargas de volumen, toleran mal las sobrecargas de presión y los aumentos de la presión arterial. Tienen disnea de esfuerzo. Pueden tener un galope con cuarto ruido. Y si es por miocardiopatía restrictiva o pericarditis constrictiva, predomina la sintomatología de claudicación del ventrículo derecho. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Bueno, tienen una relajación incompleta del miocardio. Tienen una relajación incompleta del miocardio, con un retardo en el llenado ventricular. Tienen una disminución de la capacidad de acomodación de volumen del ventrículo izquierdo.
su mecanismo de Frank Starling no funciona muy bien y rápidamente aumenta la presión en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares. Un parámetro importante para medir en estos pacientes es la presión ventricular de fin de diástole. La presión ventricular de fin de diástole en estos pacientes está aumentada. Pueden evolucionar de insuficiencia izquierda a insuficiencia derecha y hacer una insuficiencia global, pero solamente en el 20% de los casos. Otra característica clínica de estos pacientes es que cuando usted le hace hacer un ejercicio, no pueden aumentar bien la frecuencia cardíaca. Eso se llama incompetencia cronotrópica. Y por eso tienen muy mala tolerancia a los esfuerzos, a los ejercicios. Por eso tienen disnea de esfuerzo. A veces, hasta en el 60% de los casos, tienen cierta disincronía en la contracción de ambos ventrículos. En el laboratorio tienen elevado el factor natriurétrico, pero en menor medida con respecto a aquellos que tienen insuficiencia sistólica. En el electrocardiograma podemos ver que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la radiología hay una cardiomegalia con configuración izquierda, con forma de patito. En el ecodoppler cardíaco se detecta una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección está conservada, o sea, la función sistólica está conservada. Y en general está alargado lo que se llama el periodo de relajación isovolumétrico. Ese periodo de relajación isovolumétrica, cuando está alargado, indica deterioro de la relajación del ventrículo. Se puede pedir un ecoestrés. Se ve que cuando el paciente hace ejercicio hay una menor relajación del ventrículo y hay una falta de incremento en la frecuencia cardíaca. La pericarditis constrictiva se diagnostica con el ecocardio y con la resonancia magnética del corazón. La miocardiopatía restrictiva puede requerir una biopsia endomiocárdica. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de los que tienen insuficiencia cardíaca diastólica? Ay, bien. Un control muy estricto de la hipertensión, porque acá el tipo le sube un poco la presión y entra en insuficiencia cardíaca. Entonces hay que controlarla en forma muy estricta la hipertensión. Controlar la sal, el alcohol y todos los factores de riesgo cardíaco. El paciente tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio porque se vio que el ejercicio mejora la capacidad de relajación del ventrículo. Pueden requerir diuréticos en los momentos en que tienen síntomas congestivos. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, lo ideal es tratar de volverlo al ritmo sinusal si tiene una aurícula pequeña. Si tiene una enfermedad coronaria, puede ser útil la revascularización de las coronarias con un stent o con bypass. Se pueden usar beta bloqueantes como el carvedilol. Como los beta bloqueantes bajan la frecuencia cardíaca, le dan al miocardio más tiempo para relajarse. También se pueden usar bloqueantes cálcicos. Los bloqueantes cálcicos disminuyen el ingreso de calcio al miocardiocito y tienen un efecto bradicardizante, el verapamilo y el diltiazem.
Entonces le dan más tiempo al miocardio para que se relaje. Bueno. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, o los inhibidores del receptor AT1, como el valsartán, también pueden usarse porque al disminuir la aldosterona, disminuyen la fibrosis y disminuyen la hipertrofia del miocardio. Y si el factor natriurétrico está elevado, se le puede dar espironolactona, también para disminuir la estimulación de la aldosterona. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Claramente. Tienen un pronóstico un poco mejor que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. Los que tienen insuficiencia cardíaca sistólica, la mortalidad anual es del 10 al 15% de los pacientes. Mientras que los que tienen insuficiencia diastólica, la mortalidad es del 5 al 8%. Pero si usted le saca a los que tienen insuficiencia diastólica de causa isquémica, que obviamente esos se mueren más porque tienen problemas coronarios, la mortalidad que le queda es entre un 2 a un 3%. O sea, que tienen una insuficiencia cardíaca donde está afectada sobre todo la relajación, pero en general se tolera mucho mejor que la insuficiencia con baja fracción de eyección, con menor mortalidad por año de vida de estos pacientes. Yo he visto casos de esto, sobre todo en pacientes viejitos. Mi papá tenía esto, mi papá tenía una insuficiencia cardíaca diastólica. Tenía cierta hipertrofia del ventrículo, había tenido presión arterial, y si le pasabas un poco de volumen, enseguida entraba en edema agudo de pulmón. Y si le subía la presión arriba de 130-80, enseguida hacía edema agudo de pulmón. Entonces había que tener mucho cuidado de mantenerlo con presiones bajas. Así que bueno, esto es lo que tienen que saber de insuficiencia cardíaca diastólica. Fíjense que son la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca. O sea, son muchos casos de esto, ¿no? Entonces, acá la fracción de eyección es un elemento divisoria de aguas muy importante, porque cuando usted tiene fracción de eyección baja es una insuficiencia cardíaca tradicional con bajo volumen minuto. En cambio acá estas van a tener fracción de eyección alta o normal, el volumen minuto está normal y el problema es que es un ventrículo con una mala relajación del ventrículo, con intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, descompensación ante el exceso de volumen, descompensación ante el exceso de presión, pueden tener un galope por cuarto ruido. Este es básicamente el cuadro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. No. Buenas noches, doctor. Sí, dígame. ¿Cuáles serían entonces los criterios para decir ya este paciente necesita la implantación de un marcapasos? Ya le hice todo lo que tenía que hacerle farmacológicamente, necesita realmente ya el marcapasos. ¿Cuáles serían los criterios para llegar a esa decisión? Esta pregunta que usted me hace no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En estos pacientes no necesitan marcapasos porque no hay un problema de la conducción, no hay un problema
no tienen bloqueos AB, no tienen bradicardia, no tienen nada que genere la necesidad de colocarle a estos pacientes que estamos hablando un marcapaso. Ahora, si usted lo que me pregunta es en qué situaciones yo pienso ponerle un marcapaso a un paciente, y Sí. un paciente que tiene una bradicardia crónica, en general por una enfermedad del nodo, son pacientes añosos con enfermedad del nodo sinusal, que les va bajando cada año en forma progresiva la frecuencia cardíaca, están fibrilados, pero fibrilados con baja frecuencia cardíaca, y llega un momento que, bueno, la frecuencia está por abajo de 60 y empiezan a tener deterioro de la función renal, deterioro encefálico, y hay que ponerle un marcapaso. También los pacientes que tienen bloqueo AB completo porque se les destruyó el haz de His, porque se le rompió el septum por un infarto, por una endocarditis, o tienen bloqueo AB completo porque el haz de His se degeneró, era un haz de His senil y se inutilizó el haz de His. En esos casos hay que colocarle al paciente un marcapaso. Marcapaso definitivo. Eso era lo que usted me preguntaba. Sí, profe, era como más de la clase pasada, no de esta, no. De la clase pasada era la pregunta. La clase de bradicardia. Sí, señor. Bien. Esas son las indicaciones. A veces se coloca también cuando hay bloqueos de segundo grado, MOVIX 2, porque el bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, se lo considera un bloqueo cardíaco muy inestable, que en cualquier momento rápidamente puede pasar a ser un bloqueo grado 3. Entonces a veces cuando tiene bloqueo cardíaco MOVIX 2 también se le coloca el marcapaso. Esa decisión no la toma usted lo deriva al paciente al cardiólogo y el cardiólogo lo deriva al arritmólogo. Y el arritmólogo decide que el paciente tiene que tener un marcapaso. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, al haber dado este tema, la ventaja que tenemos es que la semana que viene nos va a quedar tiempo para adelantar algún otro tema. Probablemente podamos hacer fiebre reumática o Chagas. Sí, vamos adelantando un poquito algunos temas, porque si no al final la última bolilla tiene demasiados temas juntos. La clase que viene, el tema presencial va a ser insuficiencia cardíaca descompensada con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Así que es un tema importante, una